Ya, habíamos acordado que algunos iban a intentar hacer una búsqueda. No sé si alguno tuvo la oportunidad o si hay alguien que tiene una duda de la clase anterior. Bien. Igual vamos a mirar algunas cosas de búsqueda ahora que pasemos los gestores de referencia. Yo me comprometí a traer una clase muy breve, de hecho son algunas pocas diapositivas, de literatura gris. Así que voy a comenzar mostrándoles eso. Si me das autorización para compartir, por favor. Ahorita, un segundo. Ok, Adelante, es todo suyo. gracias. Entonces, eh, como la literatura gris no estaba considerada en la clase, nada más quiero mostrarles algo muy breve, pero creo que de todas maneras les puede servir pensando en las preguntas que hubieron la semana pasada. Bien, entonces aquí rescaté dos definiciones que yo creo que encierran, ¿cierto? Todo lo referente a este tipo de literatura, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de literatura gris, esto resulta principalmente, o sea, específicamente muy importante cuando vamos a hacer síntesis de evidencia, y esa síntesis de evidencia pretendemos que sea lo más rigurosa posible, ¿ya? La colaboración Cochrane recomienda la búsqueda de literatura que esté por fuera de los circuitos editoriales establecidos. ¿A qué me refiero? Y un poco sumándome a la conversación que estaba llevando a cabo Virginia hace un ratito, hace unos momentos, es que existen revistas que son consideradas como el cuerpo, ¿cierto? O el corazón de las publicaciones, y esas revistas están alojadas en ciertas revistas que son manejadas por estos circuitos editoriales que menciono yo. Entonces, a todo lo que no esté publicado en estos circuitos editoriales tradicionales se les llama literatura gris. ¿Cuál es el punto? Y es que en las revisiones sistemáticas vamos a intentar que no exista ningún sesgo de reporte, ¿sí? O sea, vale decir que no exista, en el caso de la revisión, perdón, es un sesgo de publicación. Un sesgo en el sentido de que existan manuscritos, ¿cierto? O artículos, como queramos llamarle, que hayan sido publicados y que respondan a nuestra pregunta y que nosotros no lo incluyamos en nuestra investigación. Eso se dificulta, puesto que existe mucha más publicación de los artículos que tienen efectos positivos, ¿sí? Por ejemplo, si hay artículos que investigaron una intervención y los resultados de ese estudio es que los efectos no son positivos, ese artículo tiene menos posibilidades de ser publicado versus que otro que sí tiene efectos positivos, ¿sí? De repente ocurre que los investigadores son clínicos, puramente clínicos, y presentan sus trabajos en congresos de su especialidad, pero no
tienen intención de publicarlo, solamente hacen investigación un poco para guiar la práctica en ese entorno, pero no tiene una intención de ser publicado. Entonces, esos resultados claramente no van a estar en ninguna revista de las que accedemos a través de la base de datos que veíamos en la clase pasada. Entonces, la definición de literatura gris es que es una literatura que se emite fuera de los circuitos de distribución convencional. Por lo tanto, son de difícil acceso. ¿Sí? Entonces, si vamos a investigar, esto un poco casi como las redes sociales, ¿no? En el sentido de que yo en la medida que siempre busco información en las mismas revistas, estoy leyendo siempre lo que un equipo editorial quiso publicar en esa revista. Por lo tanto, comillas, se maneja un poco lo que yo leo o no leo a partir de decisiones editoriales, pero no tengo el abanico 100% disponible para yo elegir qué leer. ¿Sí? Por otro lado, esta literatura en la mayoría de las ocasiones no tiene la intención de ser publicada, es lo que yo les mencionaba. Entonces hay muchos actores que generan publicaciones, pero de manera interna. Por ejemplo, los ministerios de salud de los países generan informes y esos informes no son publicados y ahí podría haber una interesante evidencia. Los congresos, como les mencionaba, o las tesis, ¿cierto?, de los estudiantes, tienen una riqueza interesante, puesto que ahí claramente se va muy al detalle, pero esas tesis no siempre se publican en revistas, a veces hay repositorio de tesis, pero no necesariamente en revistas. Pero por otro lado, se hizo en Praga en el 2010 una conferencia sobre literatura gris y se mencionó que este tipo de artículos son de suficiente calidad para ser recogido y conservado en los fondos de biblioteca. O sea, vale decir que se asume que no por el hecho de no estar publicado en estas grandes revistas, van a ser investigaciones que no tengan valor, ¿ya? Por lo tanto, se comienza, ¿cierto?, desde 2010 en adelante a generar repositorios para estas publicaciones que están en esta zona gris, un nombre un poco peyorativo en relación a que lo que está en el centro, ¿cierto?, pues, alumbrado, ¿cierto?, o iluminado por estos cuerpos editoriales. Pero no son controlados por los editores comerciales, ¿sí? O sea, son estudios que se publican en base de datos que son gratuitas o que se depositan en base de datos gratuitas, ¿ya? Puesto que no están en estos grandes conglomerados de revistas. Aquí algunos nombres, ¿cierto? El que más se utilizaba era OpenGrade y esta base de datos en marzo cerró, así que uno puede acceder nada más que al repositorio, pero no se está actualizando. Sin embargo, archive.org, ¿cierto? Esta plataforma es la que le voy a mostrar ahora. Sí se está actualizando continuamente y hay una específicamente para ciencias de la salud, que se las voy a mostrar, que está acá. Aquí, vamos a ver un poco. Esta plataforma que se llama medRxiv, ¿cierto? Tomó mucha relevancia en COVID, puesto que, piensen ustedes que teníamos esta necesidad, ¿cierto?, de responder a cómo tratar, a cómo cuidar, a ojalá cómo prevenir durante la pandemia, y en el mundo se aceleró la producción de investigación, y esa producción acelerada llevó que los autores no pudieran pasar siempre por un proceso de revisión editorial, ¿cierto? Entonces, Y no se puede porque se puede perder uno. esas publicaciones que no estaban revisadas por un comité editorial
En un principio se publicaron acá en Medarchive como preprint, ¿cierto? El preprint es un concepto nuevo, en el sentido que el artículo, ¿cierto?, se ofrece al público antes de que sea publicado formalmente en una revista, incluso antes de que sea sometido a evaluación de alguna revista. Por lo tanto, lo que existe acá no siempre son artículos que podamos tomar decisiones en salud o que podamos cambiar el comportamiento, ¿cierto? Y ellos lo, lo señalan, ¿cierto?, en su página inicial, en el sentido de que no podemos dictar ninguna pauta de salud ni de cambio de comportamiento en salud con lo que está publicado en Medarchive, porque ninguno de estos artículos ha sido evaluado por editores. No sé si hay alguna duda respecto de eso. Era una introducción muy breve a la literatura gris, pero creo que tocamos los puntos más importantes en el sentido de que es literatura que tiene un gran valor, ¿cierto? Y que adquiere un gran valor, ¿cierto? Sobre todo en la síntesis de evidencia. Bien. Voy a pasar, si no hay dudas, a el uso de gestores de referencia. Bien. Yo, considerando que no conocía en detalle, ¿cierto? Si todos los asistentes del curso tenían la posibilidad de tener gestores de pago a partir de alguna institución, ¿cierto? O que sus instituciones puedan adquirir algún gestor de referencia de pago, opté por tomar uno de los gestores gratuitos que creo que es el más transversal, puesto que además permite sumar referencias a Google Docs, que es que es el gestor de referencias Zotero, ¿sí? Entonces voy a hacer el paso de cómo llegar a Zotero. Entonces yo voy a colocar aquí Zotero en el Google. Y la primera página, ¿cierto? Zotero.org es la página en donde está la plataforma, ¿cierto? Para descargar el software. Lo interesante de este software es que, bueno, se los mencionaba, es gratuito, ¿cierto? Está disponible para las plataformas de Mac, Linux y Windows. Y además permite descargarlo al computador y tiene también un repositorio en línea. La ventaja de eso es que si yo mantengo actualizado el repositorio en línea, voy a tener todas las referencias, ¿cierto?, de mi investigación en cualquier dispositivo que yo quiera utilizar, ¿sí? Si tengo algún tiempo para trabajar en algún dispositivo que no necesariamente sea el mío, pero que sí tenga conexión a internet, puedo continuar trabajando en Zotero en línea, viendo las referencias de mi artículo, ¿cierto? Y va a estar todo actualizado en todos los dispositivos donde lo tenga guardado. Entonces, si a alguno le interesa hacerlo, o si vamos a obviamente el video registrado, damos clic en descargar y se generan dos entradas, ¿cierto? Dos posibilidades de descarga. En el caso de el sistema operativo del computador va a ser reconocido automáticamente. Entonces aquí me propone a mí descargar obviamente el Zotero para el tipo de computador que yo tengo, y después de instalado este Zotero para el computador, ¿cierto? Que se descarga en el escritorio, me va a ofrecer, ¿cierto? Y tengo que instalar este Zotero Connector, ¿sí? El Zotero Connector lo que permite es que cuando yo esté visitando alguna página web, ¿sí?, me va a entregar la opción de yo poder descargar lo que está activo en esa página. Voy a hacer un ejemplo. Después lo vamos a ir viendo paso a paso con cualquier archivo.
Entonces yo voy a PubMed. Entonces aquí voy a colocar, ya algo vimos, ¿cierto?, de estrategia, así que yo voy a colocar, perdón, voy a colocar la población, COVID-19. Y voy a colocar un booleano, ¿cierto?, que me haga intersección y voy a ir a buscar vacunas. ¿Sí? Y tengo 194 resultados. Voy a dejar el filtro de revisiones sistemáticas, ya está incluido. Y voy a dejar nada más que 2021, ¿cierto? Pensando que acá se surgió más o menos toda la última investigación ya de las vacunas aprobadas y todo eso. Entonces acá tengo un grupo de resultados, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer ahora es crear una carpeta en mi gestor, ¿cierto? Voy a copiar el mismo nombre de mi búsqueda, eso ayuda para saber en definitiva dónde están alojando, ¿cierto?, los archivos. Voy a abrir acá el Zotero. Bien. Entonces, como se dan cuenta, aquí yo tengo en el sector izquierdo varias carpetas de trabajo. En esas carpetas van quedando ingresados, ¿cierto?, las referencias. Y ahora les voy a mostrar cómo hacer aquello. Entonces, en Zotero voy a colocar aquí nueva colección. Y voy a utilizar, ¿cierto?, el mismo nombre que copié desde PubMed. Ahí está. Entonces tengo una carpeta, ¿cierto?, nueva, con el nombre que yo utilicé. Claramente no tiene aún ninguna referencia incluida, ¿sí? Y lo interesante es que Zotero, si yo dejo activada esta carpeta, vale decir, clicleada, ¿cierto?, pinchada, para que esté abierta acá, y ya nada más bajo este programita, ¿cierto? Cuando yo guarde algo, automáticamente lo va a guardar en esa carpeta que yo dejé activada, ¿sí? Entonces le voy a pedir acá, como yo estoy en una plataforma que Zotero reconoce como una plataforma en donde existe la posibilidad de descargar referencias, esta, esta especificación de Zotero Connector, lo voy a buscar para que lo tengamos visualmente más claro. Entonces teníamos la descarga, ¿cierto? Yo ya hice este ejercicio de descargar y copiar acá y descargar e instalar, ¿cierto?, el Zotero. Y además instalé este que se llama Zotero Connector. El Zotero Connector es un complemento del buscador Google Chrome, ¿cierto? En mi caso, que estoy usando Chrome, y aparece acá una carpeta, ¿cierto? La voy a mover el cursor, ¿cierto?, está acá arriba, y lo que me dice es que, me dice si quiero guardar, ¿cierto? Ahí está en inglés, dice si quiero guardar en Zotero. Por lo tanto, me está dando la posibilidad de no hacer ningún paso extra, copiar, seleccionar, nada, sino que el Zotero Connector me dice, ok, estás en una página que hay referencia, entonces yo reconozco que vamos a poder hacer el uso de esta conexión que ya existe entre Zotero y PubMed, y vamos a descargar así. Entonces yo puedo tener la opción de mirar lo que encontré, ¿cierto? Y darle clic a aquello que quiero que se descargue en este espacio, ¿cierto? En el espacio de la plataforma PubMed. O puedo desde acá dar clic en Zotero Connector y me van a aparecer todos los resultados que están en esta página. Están acá, ¿sí? Entonces yo voy a poder seleccionarlos todos
o aquí hacer una pequeña evaluación o cribado, ¿cierto? De lo que quiero incluir. En este caso lo voy a seleccionar todos y cuando le den OK, ¿cierto? Ustedes y nos vamos a fijar acá en el sector derecho, me va a empezar a mostrar dónde va a guardar la información. Entonces me dice que está guardando en la carpeta COVID-19 y vacunas, ¿cierto? Si yo no la cambio, ya comienza el proceso. Y lo interesante de esto es que en este momento, además de empezar a guardar, perdón, a ver, hay un error, vamos a intentar de nuevo. Vamos con alguna. Como les mencionaba, lo interesante es que además de guardar las referencias, Zotero va a intentar, ahí ya empezó a descargar, ¿se dan cuenta? Está entrando la referencia. Además de descargar la referencia, como les decía, si existe la posibilidad en la página de acceder al PDF de manera directa, ¿cierto? O gratuita, el Zotero lo reconoce y me descarga el PDF a el gestor de referencia. Entonces yo automáticamente tengo la posibilidad de ir a buscar ese PDF en mi gestor. Bien, entonces ahora que ya descargamos esas 3 referencias de prueba, yo nuevamente voy al gestor, al Zotero. Acá. Aquí, lista clásica. Entonces aquí me está pidiendo las carpetas que yo tengo en Zotero. Eh, Me excuso porque hoy día particularmente está muy lento el internet en este sector donde yo vivo. Pero lo que vamos a ver finalmente son las carpetas, ¿cierto? Y en la carpeta que hemos creado, vamos a ver que están asociadas las referencias. Vamos a cerrar esto. Ahí está. ¿Sí? Entonces, aquí, claro, mostró toda la búsqueda, ¿cierto? Y aquí tenemos todas las referencias, perdón, que teníamos en nuestra página. Y mire, afortunadamente tuvimos algunas descargas de PDF automáticas, que es lo que yo les mencionaba, que en donde tenemos este icono y dice full text, ¿cierto? Está la posibilidad de leer el full text directamente.
Entonces, mientras se descarga, les comento algunas funciones. Entonces, el Zotero ya esto, em, como decía Virginia en una conversación previa, ¿cierto?, a comenzar la clase, que nosotros estamos como en el medio en el sentido de que comenzamos a leer los artículos de manera impresa, ¿cierto? Y después estamos ahora migrando en las bases de datos. Con las referencias pasa algo muy similar en el sentido de que de seguro que en la audiencia, y me incluyo, alguna vez hicimos manualmente la referencia para nuestros trabajos, vale decir, vimos un modelo de cómo eran, por ejemplo, la referencia en estilo APA o en estilo Vancouver, y con ese modelo tomamos la referencia y las escribimos, ¿cierto?, a mano para referenciar alguna idea expuesta en algún trabajo. Ya este hecho, ¿cierto?, de poder sumar todas las referencias en un solo lugar y que además se vayan organizando, ¿cierto?, por fecha, por autor, ¿cierto? Ya eso es algo muy provechoso, pero Zotero tiene algunas otras funciones que me gustaría mostrarle. Entonces voy a seleccionar todos los artículos, ¿cierto? Vamos aquí a las 29 entradas, yo necesito solamente las entradas de la referencia, ¿cierto? Las voy a colapsar las otras. Entonces con control A selecciono todo y aquí en vista, ¿cierto? Y en edición voy a poder generar varias cositas, ¿sí? Entonces puedo generar, eh, importar toda esta información, ¿cierto? O exportarla como referencia. Y si hago doble clic sobre las referencias que están aquí marcadas, puedo generar un reporte, ¿sí? Y este reporte ayuda mucho cuando uno está haciendo síntesis de evidencia, por ejemplo. Yo voy a generar aquí reporte. Y lo que me va a mostrar, ¿cierto?, es el título y el resumen de todos los artículos que están seleccionados, más el metadato de ese artículo. Entonces, si yo tengo, ¿cierto?, este artículo como un potencial para incluir, ¿cierto?, en alguna investigación, directamente de Zotero puedo ir mirando, ¿cierto?, y veo si lo dejo incluido o no. Otra cosa interesante que cuando uno descarga las referencias, esos artículos, sobre todo cuando vienen desde PubMed, esos artículos han sido indexados con palabras clave a las bases de datos, ¿sí? Entonces, esas palabras claves están identificadas acá. Entonces, si yo estoy construyendo una estrategia de búsqueda, me ayuda mucho ir conociendo cuáles son las palabras claves con los cuales se han ido indexando los artículos similares a los míos o los de interés en las otras bases de datos. Y así tengo acá todos los términos, ¿cierto? El resumen y el título de cada uno de los artículos que pusimos en nuestra preferencia de partner. ¿Sí? Bien. Otra cosa que se puede generar es crear una bibliografía. Entonces, si yo utilicé estos artículos como referencias, ¿cierto?, para mis estudios o para un texto, ¿cierto? Yo puedo elegir aquí el formato de cita, que eso es bien importante, ¿cierto? Para las revistas te van pidiendo que sea APA, que sea Vancouver, ¿cierto? Alguna ISO. Entonces, yo manejo siempre Vancouver, pues es la más utilizada, al menos la revista donde yo trato de publicar, ¿cierto? O envío a revisión. Y lo pongo acá como que se copie, ¿cierto? Portapapeles, que ya está copiado. Y si yo después voy a algún documento donde pueda pegar esto, puedo ir acá, ¿cierto? Y lo pego.
y las referencias van a estar en el orden, ¿cierto?, que estaban en la plataforma. Y si yo me fijo, efectivamente tiene el autor, luego está el título y la revista, el año y todas las características del issue, y ese es el formato Vancouver. Entonces están en el formato que le solicitamos a la plataforma. Esto lo vamos a borrar porque, puesto que después lo vamos a ver cómo hacerlo automáticamente también. Otra, a ver, aquí. Esta, se dieron cuenta, tengo todo seleccionado. Voy acá a herramientas, ¿cierto? Y puedo crear una línea de tiempo de las publicaciones. Entonces, en algunas ocasiones, sobre todo para las introducciones o las conclusiones, podemos hablar de en qué periodo de tiempo se hicieron mayor número de publicaciones. Por ejemplo, aquí estamos 2021, entre julio y agosto se hicieron la mayoría de las publicaciones, ¿sí? Podemos dar como un golpe rápido, ¿cierto? A decir, bueno, ¿dónde están las publicaciones de este tema, ¿cierto? Y claramente están mucho más acá, en este sector aquí. Entre mediados de mayo y junio y julio. ¿Sí? Podemos abrir acá también el tiempo para que sea por año, por mes, ¿cierto? Por semana. Entonces eso permite tener una visión cuando uno hace un tema mucho más amplio, ¿cierto? Cómo se van ubicando con mayor frecuencia las publicaciones cuando a veces hay un hito, por ejemplo, tecnológico, que permite generar más publicaciones sobre el tema, o en algunos casos como la pandemia, por supuesto que cuando miremos hacia atrás, a pesar de que ya habían otras pandemias, no pandemias, perdón, otras enfermedades bien importantes, ¿cierto? Por coronavirus, COVID-19 va a estar obviamente desde final del 2019 en adelante. Entonces, esto nos permite generar esa vista rápida, esa línea de tiempo de nuestras publicaciones. Bien, entonces, ya que tenemos la cita, ¿cierto?, dentro de nuestro gestor, lo interesante ahora es ver cómo lo hacemos que converse con algún sistema de edición de datos, de texto. Entonces yo aquí preparé un pequeño párrafo para hacer un pequeño ejemplo, ¿cierto? En donde se habla, ¿cierto?, de la tasa de inmunización para niños. Son como niños y adultos. Son como intervenciones para aumentar la tasa de vacunación principalmente. Entonces, cuando uno va redactando, ¿cierto?, en este sistema que es el sistema Google Docs en Drive, lo interesante es que si yo instalo Zotero en mi computador, este Google Docs entiende, ¿cierto?, que yo voy a trabajar con Zotero y lo suma, ¿cierto?, como el gestor de referencias. ¿Sí? Existen algunos otros gestores de referencia para Google Docs, pero no son tan fáciles de enlazar con Word. Cuando yo descargo, ¿cierto?, este archivo de Docs a un Word y quiero seguir trabajando con las referencias, no es tan amigable. En cambio, Zotero va a estar en la nube, ¿cierto? Va a estar en el Google Drive, y además Zotero se instala en el Word. Al mismo tiempo que yo lo instalo en el computador, se instala en todos esos sitios. Por lo tanto, puedo ir trabajando indistintamente en todos los documentos. Entonces, lo que yo recomiendo es que a medida que uno va trabajando, vaya sumando el título de la información, perdón, de la referencia que quiere dejar en cierto párrafo. Entonces, este mismo texto yo lo hubiese trabajado de esta manera. ¿Sí? Entonces tenemos el texto, y cuando yo quiero dejar, ¿cierto?, una referencia, dejo un corchete y dejo el título. Entonces, ahora van a entender por qué. Porque cuando yo le digo a Zotero acá, ¿cierto? Doy clic en Zotero y le digo acá que sume una cita, me va a aparecer una especie de buscador. Ese buscador va a buscar en toda la biblioteca y va a comenzar con la que yo tengo activa. Va a comenzar por acá, pero va a buscar en toda la biblioteca el título
que yo le estoy pidiendo. Entonces yo voy a copiar este título, ¿sí? Eso me permite hacerlo mucho más rápido, tener el título al lado. Voy a colocar el cursor donde yo quiero que aparezca la referencia y le voy a decir a Zotero que quiero sumar una referencia en ese sector. A ver, vamos a ver qué pasó. Rebotó. Voy a cerrar el Zotero y lo voy a volver a abrir para ver si puede eh, funcionar un poco más fluido. Bueno, peor momento para que se actualice. No sé si mientras esperamos esto hay alguna pregunta o algún comentario sobre cómo enlazar, ¿cierto? El Zotero con PubMed o con los otros, con los documentos. No sé si hay alguna pregunta. A ver ahora. Bien, vamos a ver. Ahí está cargando nuevamente. Bien, vamos a dejar eso ahí que siga cargando. Y voy a intentar ahora sí cargar la cita. Entonces, bien, una vez que instalemos, ¿cierto?, las referencias, lo vamos a hacer ahora, el documento va a ir ingresándose la referencia en el formato que nosotros tenemos elegido en este Zotero, en el Zotero del computador. Entonces, como yo tengo elegido Vancouver, va a dejar unos números, ¿cierto? Si yo tuviera elegido APA, dejaría autor y año, y así cada cita tiene su formato específico de cómo se van dejando las citas en el documento. Vamos a intentarlo ahora. Bien, yo voy a dejar corriendo esto, pero como les mencionaba, yo tuve todo el día problemas de conexión, entonces hice algunas capturas de pantalla porque de todas maneras quería mostrarles el proceso que tuviera, como tengo ahora, cierto, un problema de la velocidad de la conexión, así que les voy a mostrar la diapositiva. em,
Bien, entonces, bien, estoy haciendo, ¿cierto? En esta captura lo mismo que intenté hacer en Sotero en el Google Docs, ¿cierto? Entonces, al pedirle que sume una referencia, me la va a sumar acá donde tengo el cursor, ¿sí? Entonces siempre tengo que colocar el cursor en el lugar que desea que quede la referencia. Como les mencionaba, aparece una caja, ¿cierto? De búsqueda, así como muy similar a Google. Y lo que va a hacer Zotero es buscar dentro de todas las referencias que yo tengo, alguna que tenga un contenido similar, ¿cierto? Al que yo quiero pegar acá. ¿Sí? Entonces yo voy a colocar alguna información o puedo ir directamente a elegir la cita, como aparece acá, ¿cierto? Si yo voy a la fuente, a la vista clásica, ¿cierto? Se va a ir a buscar acá la información. ¿Sí? Entonces yo voy a elegir la referencia que quiero pegar en ese espacio del documento, como en este caso, ¿cierto? O puedo elegir varias referencias si yo quiero que vaya agregando un grupo de referencias, puesto que el texto creo que se puede referenciar con más de un artículo. Y lo que hace es dejarlo obviamente en el formato como lo mencionaba, y en este caso dejo aquí, ¿cierto? El número 1 y 2, puesto que es la primera y la segunda referencia en orden de aparición del artículo. Luego, fíjense lo que hice acá. Tenía acá la referencia 1 y 2, y después me di cuenta que podía dejar una cita acá arriba en el primer párrafo. Entonces dejé acá arriba una primera cita. Entonces, ¿qué ocurre? Que como lo va ordenando en orden de aparición, esta nueva cita, que ahora está antes, ¿cierto?, de las que estaban 1 y 2, cambia automáticamente el número, y obviamente esta pasa a ser la número 1, ¿cierto? Y esta queda como 2 y 3. Y una vez que yo ya cité, ¿cierto?, todo el documento, o sea, dejé referencias en todo el documento, le voy a indicar que sume una bibliografía. ¿Sí? Entonces lo que hace aquí el gestor de referencias es identificar todos los artículos que yo ya utilicé, ¿cierto? Y me los pega en un sistema de referencias, ¿cierto? En el que yo tengo, perdón, en el mismo que yo tengo asignado, ¿cierto? Para el documento, vale decir, va a ser Vancouver, ¿cierto? Y en el mismo orden de aparición que yo le había dado al otro en el documento mismo. Este se quedó completamente pegado, pero al menos me quedo tranquilo de que efectivamente lo que les mostré con capturas es lo mismo, ¿cierto? Que íbamos a hacer cuando se pudiera activar el, el sumar el documento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer como para resumir los pasos? Primero, descargar el Zotero. Es indispensable descargar también Zotero Connector, ¿ya? Y cuando yo quiera trabajar con mis referencias, sumando referencias al gestor, lo que tengo que hacer es crear una carpeta en ese gestor para que esa carpeta quede activa. Y esa carpeta activa va a ser reconocida cuando yo quiera ir sumando referencias. O sea, se va a reconocer esa carpeta. Hay que tener harto ojo ahí porque si yo entro a PubMed y no especifiqué, no dejé cliqueada, ¿cierto?, la carpeta activa, el Zotero va a guardar la referencia en cualquier otra carpeta que esté activa o en su defecto en una carpeta general donde van a estar todas las referencias mezcladas y no por proyecto. Yo lo que les sugiero es que siempre genere una carpeta por proyecto porque eso permite después, si tienen que entregar, por ejemplo, a alguien que vaya a hacer un revisor par de lo que ustedes hicieron, comparte nada más que esa referencia, ¿cierto? Y mucho más sencillo poder reportar lo que se hizo.
Bien. Yo creo que quedan unos 5 o 10 minutitos para preguntas. Así que si gustan pueden abrir sus micrófonos y podemos resolver algunas dudas. Sí, yo solo quería, bueno, disculparme, Luis, de que no te avisé que nosotros, la única base de datos que tenemos acceso por compra en las instituciones es Inari. Pero Inari, tú sabes que nos pasa PubMed y por lo tanto ya lo de PubMed con Zotero sale súper bien. Sí, Y algunas que otras instituciones, como creo que el Seguro Social ujú, y creo que universidades que compran también EBSCO. ok, Entonces esas son, sí, se me olvidó comentarte que nosotros usamos esos recursos ajá, que donde no podemos bajar los textos libres. Bueno, es limitado, ¿verdad? Es limitado, pero ajá, de ahí podemos bajar los textos libres. ¿Ya? ok. Sí, sí, de todas formas Zotero se va a comportar igual Ujú. que en Sí, PubMed igual. y esas otras plataformas. Zotero Sí. Connect va a reconocer que es una plataforma y va a poder descargar la referencia y todo. Fíjate que yo quería hacerles también, si me das chance de unos 5 minutos, Ajá, abrí mi Zotero y abrí un Word así cualquiera, solo para enseñarles a ellos también cómo a través del el Word sin Google Docs, también nos perfecto, permite a nosotros cómo meter una referencia, ¿verdad? perfecto, Entonces, este perfecto. es un documento X, ¿verdad? Ya tiene Ajá, sus cosas ya listas, pero solo les quiero enseñar donde no tenga, aquí va, por ejemplo, aquí no tengo referencia, ok. y entonces quiero poner la referencia con Zotero. Entonces tú, bueno, no sé por qué no me sale. Normalmente sale aquí a la vista, Sí, pero debería estar Zotero. dentro de referencias. Después de disposición, referencias. Sí, pero también sale aquí es para Mendeley, pero también cuando tú tienes instalado Zotero, Zotero aparece aquí. Ajá. Lo que voy a hacer es que voy a cerrar quizá fue porque había abierto el Word antes de Zotero. Y como lo Claro que acabo sí. de... Sí, claro Sí, que Una eso pasa. pregunta, Sí, pregunten para mí. una pregunta. sí. Sí, Dígale. Sí, ese texto, bueno, puede ser que hasta parezca algo inocente la pregunta, pero ese texto obviamente no es de que lo podamos jalar de todos los documentos que hemos tenido de archivos ahí en Zotero, sino que se redacta como cualquier documento, ya sea en Word o en Google Chrome. Y el Zotero nos sirve solamente para eh, jalarse las referencias y añadirlas o insertarlas en el documento. sí, sí. O hay una forma que a través de Zotero saquemos los extractos de los estudios o de los papers que hemos tenido, que tenemos en nuestra carpeta y que automáticamente se vaya haciendo el texto. No hay un formato así. Y yo creo que no es tan inocente la pregunta en el sentido de que hay políticas, ¿cierto?, de buena conducta en torno a la referencia. Se escapa un poquito a la clase en el sentido de que hay que consultar dónde uno quiere publicar o si va a hacer un trabajo de tesis, ¿cierto? El cómo se realiza eso, puesto que yo podría, por ejemplo, efectivamente abrir un PDF y copiar el texto completo, ¿cierto? Después pegarlo en mi trabajo, pero tengo que tener la precaución de que eso tiene que ir muchas veces en cursiva, cerrado entre comillas, tiene que ir algunas veces incluso con un margen más pequeño, cosa que el lector entienda que eso es un extracto de un artículo y además yo lo tengo que referenciar, ¿sí? Diferente es cuando yo quiero hacer un trabajo en donde se demuestre que yo leí los artículos y estoy colocando con mis palabras una idea que se ha trabajado desde un paper, entonces quiero citar ese paper para decir, mira, esta idea está con mis palabras, pero aquí está como desde donde yo saco la información o donde yo leí la información, por si el lector quisiera ir a buscar
mucho más detalle del que yo estoy mostrando en el texto. ¿Sí? Y además tiene que uno siempre estar pensando en que si uno deja una idea, ¿cierto? Una idea fuerza, sobre todo en las tesis o los trabajos de investigación, y no son citados sus autores originales, ¿cierto? De esas ideas, y pasa por un lector de plagio, claramente se me penaliza y no puedo publicar. ¿Sí? Si yo no tengo esa referencia, puesto que existe el peligro de plagio y los editores castigan eso con la no aceptación de un manuscrito para ser publicado. No sé si quieres, María Virginia, mostrar ahora tu Word, ¿se habrá activado el Zotero? La otra pregunta que tengo, acabo de instalar en mi computadora el Zotero, pero Perfecto. de enlace me sale que es con Safari, pero cuando quiero instalar el conector de Safari, me sale un warning de que como que al parecer no se puede. Tengo que instalarlo el Chrome. Sí, es que es mucho más estable en Chrome y la mayoría de las actualizaciones como complementos en Docs y todo eso corre mucho mejor con Word, sí, o sea, con Chrome, perdón. Sí. Ok, entendido. Virginia, no sé si quieres mostrarnos ahora el Word. Fíjate que tengo, no sé por qué mi Word, es que como yo cambié de computadora, Ajá. no me pasé a una Mac. Ah, Entonces perfecto. aquí no sé por qué la Mac no me no me puede verlo. Tengo que hacer una cosa pero solo les quería enseñar entonces, por lo menos voy a enseñarles cómo se ve el Zotero cuando ya tienes lleno. ¿Verdad? Por ejemplo, este es el mío. ¿Verdad? Tienes aquí en biblioteca, como dice Luis, y tienes cada uno de tus carpetas, Claro. donde uno ha ido bajando sus referencias, ¿verdad? De los distintos trabajos que uno tiene, o sea, uno puede ir haciendo sus carpetas. Ujú. Tiene que ir haciendo las carpetas y eso le facilita. Lo que decía, sí, bien claro lo dejó doctor Luis, es de que no puedes jalar el texto. Y si lo jalas, claro, tienes que ponerlo entre comillas, si es un párrafo, y Ujú. siempre reconocer la referencia. ¿Verdad? Claro. No lo metí en este curso, pero sí hay estas softwares que sirven para identificar el plagio. Y Claro, eso claro. muchos de los, tanto comités de ética como evaluadores, peer reviewers y todo, te pasan Ujú. tu manuscrito a ver, para ver si primero no está haciendo plagio. Entonces Claro. uno tiene que leer y empezar a hacer una síntesis con tus palabras, ¿verdad? Aún si Ujú. uno parafrasea, tiene que poner la referencia. Claro. Siempre tiene que reconocerse el autor. Ujú. Pero lo interesante y lo bonito es de que ya no tienes que ir poniendo la referencia, o sea, solito te la pone. Lastimosamente no pude, ahorita tendría que hacer todo el mecanismo para habilitar el Word de acá, pero normalmente solo te ubicas en como están igual que en Google Docs, solo te Sí. ubicas al final de la frase donde vas a poner, le pones ahí la referencia, en Word normalmente aparece aquí. No sé si se ve mi Word. Está mostrando el Tengo un Word Zotero. aquí abierto, no sé si se ve. Es que Solo Zotero, espérame. estás compartiendo Zotero, sí. Sí, sí, ahorita. Que me cuesta pasarme de pantalla a pantalla. Espérame, ahorita dejo de compartir y vuelvo a compartir en Word. Sí, pero Entonces, de todas. normalmente Zotero aparece aquí, ¿verdad? Y entonces cuando tú le quieres poner ya la referencia, pues Ujú. estas las tengo puestas en Zotero, pero lo hice en la otra computadora. Claro. Entonces, Zotero aparece aquí, tú le das clic allí y entonces le pones, ya sea, decía, ¿verdad? Añada referencia o Ujú. cita o añada bibliografía, Sí, ¿verdad? sí, Entonces en ahí le vas verdad. poniendo y solo le das clic y ya. Y ya Ujú. después al final, la referencia, solo le das poner bibliografía
¿verdad? Y solito te lo da. Claro. ¿Verdad? Entonces no tiene que ir uno. Y lo bonito, como dice Luis, es de que hay veces cuando uno lo vuelve a leer, mueve un párrafo de un lugar a otro, ¿verdad? Ujú. Mueve algo, añade algo y una referencia antes y después solo le pones actualizar y solito se actualiza. No tienes que estar moviendo el número. No tiene que estar. O lo que pasa también en otras, cuando vas a cambiar de revista, que una revista te dijo que no y pasas a otra revista para ver, puede ser que te diga que ya no lo quiera en AMA ni en Vancouver, sino que lo quiere en APA, por ejemplo. Claro. También te lo puede cambiar. Entonces ya no tienes que estar haciendo todo eso. Entonces los gestores bibliográficos son, bueno, ayudan a la vida. Yo siento que te ayudan un montón. Sí, sí, de todas maneras. Lástima no puede hacerlo. Sí, porque ahorita el que he estado usando y es por eso el que tengo es el otro, ¿verdad? El El Mendeley. Mendeley, claro. No, pero mira, sí, Ujú. yo creo que con lo que conversamos de Google Docs, Con Sotero está bien, con con Sotero. Zotero, sí, está Ujú. perfecto. Y yo les comparto, como les decía también la clase pasada, les comparto la clase anterior y esta, para que se queden con esa captura de pantalla. Yo las comparto también a mis alumnos a modo Ujú. de guía de uso y es bien sencillo. Ujú. Sí, Así que no debería haber ningún sí. problema. Y el Mendeley es también un buscador igual que el Zotero. También es un gestor, sí. Es un Gestor, perdón. gestor, sí. Recuerda Gestor. que esto, claro, es bien importante, mira, y es interesante la pregunta porque el buscador, por ejemplo, Epistemónico, PubMed, todos esos buscadores, cuando buscamos, nos da la posibilidad de descargar todas las referencias que encontramos y después nada más gestionamos, por eso se llaman gestores, eso que descargamos. Yo no puedo hacer búsquedas directamente de estos, ¿sí? Hay un gestor de referencia que se llama EndNote que tiene algunas funciones de buscador interno, eso sí. Pero estos gestores funcionan así como Es bajando, pagado. ¿cierto? Claro, es pagado. Ujú. Haciendo la referencia en la base de datos, descargando y después gestionando adentro del Zotero en este caso, ¿cierto? En la misma referencia. Sí, sí. Sí, el más amigable, como bien dice Luis, es Sotero, ¿verdad? Entonces, igual yo a los estudiantes les recomiendo primero Sotero. Mendeley es también amigable, pero como es del Sevier, no va a ser que en algún momento nos vayan a cobrar. Y nosotros, Claro. como somos países así con escasos recursos, siempre andamos evitando que nos cobren. Sí, no, Entonces, pero ujú, no, y además que funciona súper bien. O sea, yo y no lo puedes he- hacer grupos, y puedes Sí, compartir, que era lo que decían que era la ventaja de Mendeley, que podías hacer grupos, pero ya claro. Sotero te permite hacer grupos de personas, compartir los artículos, y es muy fácil. Siento que Sotero sí es bien fácil, es Sí, bien amigable, como se dice con lo de internet. claro. Sí. No, y cumple con todas las funciones necesarias. Sí, Mm, sí. sí. Y lo puedes usar en AMA, APA, Vancouver, todos los estilos, porque Sí, como cada disciplina de ciencia tiene su propio estilo. sí, les voy a Dale, mandar dale. también, mandar también una clase que tengo muy chiquitita sobre cómo cambiar los estilos de citas en Zotero, ¿sí? Donde hacer los clics y todo eso, como para que también lo tengan como manual de usuario, manual de uso, perdón. No lo supe en esta clase pensando en el tiempo que era cortito, pero tengo también esa clase diseñada, así que se las comparto. Muchas gracias. Y quizá tal vez una última aclaración, porque es otro error que yo veo que aquí lo da la universidad, y Ujú. es mezclar estilos. No se puede mezclar Ah, estilos. de Si tú todas agarras maneras. un estilo, solo un estilo, pero a veces veo que ponen estilos numéricos y al mismo tiempo ponen APA con los paréntesis y abajo ponen como notas al pie. Pero eso Claro, no se puede hacer. Solo se claro. tiene que tener un estilo
¿ya? Y por eso los gestores te ayudan en este sentido para no cometer ese error, pero eso sí, tienes que elegir cuál es el estilo que te están solicitando. Si vas a una revista biomédica, normalmente te van a pedir del AMA o Vancouver, ¿verdad? Y eso es lo que generalmente. Ya si uno escribe cosas de enseñanza en medicina o de bioética, cosas así, puede ser que te pidan APA. Claro. Puede ser. Sí. ¿Verdad? Ya si estamos escribiendo otras disciplinas, ya te pueden pedir otras, ¿verdad? Pero los médicos tenemos que conocer bien AMA, Vancouver, y como tercera opción, como te digo, en estas partes secundarias puede ser APA. De todas maneras, sí. Bien, no sé si hay alguna otra duda. Si no hay preguntas, pues dejamos descansar ya, Luisito. Muchas gracias, Luis. No, ¿Verdad? gracias a ustedes. Siempre dando mucha información. Y ya todos tienen ahí trabajo siguiendo tus diapositivas para que empiecen a bajar sus gestores en todas las computadoras y empiecen a hacer ahí sus pininos poniendo en sus manuscritos las referencias, ¿verdad? Muchas gracias, Luis, de nuevo por la excelente clase. De hecho, ya bajé el Zotero, ya lo instalé aquí en la computadora y ya lo estamos empezando a ver. Así que una herramienta más. Gracias. Ahí se van a desvelar jugando con Zotero. Qué bien. Qué bien. Sí. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Nos veremos el martes próximo, ¿verdad? Todos puntuales. Ya vamos a entrar un poquito más rudo con sesgos, ¿verdad? Y errores sistemáticos con Javier. Así es que con su buen cafecito a la par, porque bien despiertito, ¿verdad? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.